Mirad este mapa. Ya hemos visto que en todos estos lugares se hablaron lenguas romances que lamentablemente se han perdido. En el vídeo anterior hablamos de todas estas y en este vamos a ver las que nos quedan: el dálmata y el romance andalusí. Sí, una lengua que se habló en la península ibérica. Hola, buenas tardes. A ver, antes de empezar, hemos sacado un curso de ortografía etimológica increíble. Bueno, en realidad hemos sacado dos. Uno es de estilo, o sea, para saber cuándo hay que usar comillas, punto y coma, cursiva, punto, coma, mayúsculas, tildes... Vamos, ortografía que muy poca gente sabe usar, como nos dice la RAE que hay que usarla. Y luego otro para saber cuándo hay que usar BV, GJ, EY, H, CSZ para los que sesean o cecean. Y quizás os preguntaréis, ¿ortografía etimológica? ¿Qué tiene que ver todo esto con la etimología? Pues a ver, obviamente no son cursos normales. Hemos trabajado en estos dos cursos durante más de 1 año y medio. De hecho, vais a ver que yo estoy un poco cambiada, o sea, el pelo lo tengo todavía rizado. Precisamente para que no sean cursos como los que ya hay. Yo te voy a decir los usos que tiene cada signo ortográfico, pero también por qué y de dónde vienen. Y con respecto a las letras, pues te voy a dar trucos basados en la etimología de las palabras para saber cómo hay que escribirlas. O sea, para que tú sepas, gracias a la etimología, si tienes que escribir una B, una V, si tienes que escribir H o no. Está muy guay. Pero vamos, puedes mirar el índice de los dos cursos en mi página web y también puedes hacer unos test que he creado de forma gratuita para saber si los necesitas o no. Os recuerdo que son dos cursos condensados cada uno en aproximadamente 1 hora y media. O sea, no hay paja, todo es contenido de valor para que no perdáis vuestro tiempo. Cada curso está dividido en temas muy concretos con vídeos muy cortos para que podáis encontrar fácilmente lo que estéis buscando. ¿Y cuánto cuesta? Pues cada curso cuesta 99 euros. Pero solo hasta el día 2 de abril vais a tener un descuento del 50% en cada curso. El precio de los cursos nunca más va a bajar, solo va a subir, porque vamos a ir añadiendo cosas. Y si entráis ahora, tendréis acceso siempre. Si entráis y no os gusta, tenéis 30 días para devolverlo. Si sois autónomos, os podéis poner el curso como gasto de empresa. Y si no lo sois, pues podéis pedirle a la empresa que os lo pague como formación. Piénsalo, tienes hasta el día 2 de abril. Te dejo un enlace en la descripción para descargarte la lista de palabras que llevan o no H. Y te dejo también el enlace para comprar el curso. Y ahora sí, vamos con una de las dos lenguas que nos quedan, el dálmata. Aquí tenemos al romance que vivió más tiempo y que tiene la historia más triste, si es que una es más triste que la otra. Pero es que sabemos exactamente cuándo murió el dálmata. Tuon Udaina nació en 1821 en Veglia, como era conocida en ese momento en el que era parte del Imperio Austrohúngaro. Actualmente esta isla se llama Krk y forma parte de Croacia. Siempre ha sido una isla que, aunque es muy pequeñita, ha tenido mucho multilingüismo. Aquí, tradicionalmente se ha hablado croata, que es como se llama el serbo-croata en Croacia, italiano, como lengua de prestigio de las comunidades italianas, véneto, que era la lengua materna de la mayoría de italianos, istro-rumano, una variedad romance oriental muy minoritaria que todavía hoy se habla, y dálmata, que podríamos decir que es la lengua originaria de ese lugar. Aunque bueno, esta afirmación siempre es un poco pamplina, porque antes de esa habría otra, y antes otra, y antes otra, y así. Bueno, pues Tuon Udaina sabía hablar dálmata, más concretamente su variedad vegliota, que es la variedad de esta lengua que más conocemos precisamente gracias a él. De todas formas, cuando ya solamente queda un hablante, la lengua ya se considera muerta. Esto significa que para su época el dálmata ya era una lengua considerada muerta. Y además tampoco era su lengua materna. Sus padres hablaban con él en veneto, popularmente veneciano. Pero como contaba él mismo, entre ellos, entre sus padres, hablaban en dálmata cuando querían que no los entendiera. Pero el pícaro de Tuon sí que los entendía porque su abuela le había enseñado dálmata. Este señor es el lingüista Matteo Bartoli, y cuando se enteró de que existía este hombre se fue a entrevistarlo. Lo que pasa es que cuando lo entrevistó, Tuon ya llevaba 20 años sin hablar dálmata, así que al principio su dálmata estaba bastante influenciado por el veneciano, pero poco a poco, según iban pasando las entrevistas, cada vez fue recordando más y hablando más dálmata. Así que tenemos registros suficientes para saber cómo era, al menos en esa época y en esa variedad. ¿Y qué pasó con Tuon, el último hablante de lengua dálmata? Pues que lamentablemente murió mientras trabajaba en una explosión con 76 años. Vale, y entonces, ¿qué es el dálmata? Pues es el latín de Dalmacia, o sea, de la costa actual de Croacia, que fue sufriendo cambios hasta considerarse una lengua romance que duró, como ya veis, hasta el siglo XIX. Había dos dialectos principales, uno al norte, el vegliota, y otro al sur,
el ragusiano. Para algunos estas son lenguas diferentes, para otros son variedades de la misma lengua, pero ya sabéis que esto no importa tanto. El dálmata llegó a ser la lengua mayoritaria de un estado, de la República de Ragusa, que es la actual Dubrovnik. Esta república se extendió desde el siglo XIV hasta las guerras napoleónicas en el siglo XIX. Ojo, ¿eh? Los eslavos llegaron a esta zona alrededor del siglo VI y desde entonces en la zona de Dalmacia hubo una situación de bilingüismo bastante alta. Esta zona empezó dependiendo de la iglesia de Constantinopla, pero con el paso del tiempo y con la debilidad del imperio acabó dependiendo de la iglesia de Croacia. Y la evangelización de Croacia la llevaron a cabo francos, dependientes del Papa de Roma. Así que tenemos un jaleo montado que no veas. En el siglo IX la gente común hablaba eslavo y o romance. No sabemos en qué proporción, pero parece bastante claro que había una situación de bilingüismo. Y en la iglesia se tenían como lenguas estandarizadas el latín, el eslavo eclesiástico, que es un tipo de eslavo litúrgico que no es el que hablaba la gente, y el griego, porque hasta hacía poco había formado parte de la iglesia de Constantinopla. Luego, a partir del siglo X, encontramos muchos textos en latín en la zona de Dalmacia y en el resto de Croacia, pero con una importante diferencia: los de Dalmacia tienen más fallos. ¿Por qué? Pues porque los textos de Dalmacia los escribía gente que hablaba dálmata, que para ellos era latín, así que había más confusiones con su propia lengua. Es como si en un futuro nos dijeran que nosotros hablamos un castellano medieval pero con más fallos. Claro, porque podríamos decir que lo que hablamos es un castellano medieval pero moderno, con los cambios y errores que eso conlleva. El caso es que poco a poco el dálmata fue quedándose más aislado y las lenguas eslavas fueron comiéndole terreno. De hecho, hay una época alrededor del siglo XV en la que la República de Ragusa prohibió la lengua eslava en el Consejo de la República. El hecho de que se prohibiera nos está diciendo que esa lengua eslava se estaba hablando en las zonas urbanas y en todas las capas de la sociedad. A ver, se prohíbe algo que supone una amenaza, ¿no? Bueno, pues es que efectivamente era una amenaza. La lengua oficial era el latín, pero la lengua que cada vez tenía más prestigio social era el eslavo. Así que el pobre romance fue perdiendo poco a poco más hablantes. Y algo muy parecido ocurrió con la variedad del norte, el begliota. Lo mismo, se estaba enfrentando a la lengua de cultura, que era el alemán o el italiano o alguna variedad eslava o el serbo-croata, dependiendo del lugar y de la época. Así que la desaparición del dálmata fue muy lenta y muy larga. Vaya, qué pena. ¿Y cómo era esta lengua? Pues vamos a verla porque es súper interesante. Por supuesto nos vamos a fijar en la variedad begliota porque es de la que más información tenemos. Para empezar, es una lengua con un montón de diptongos. Diptongó en situaciones en las que otras lenguas romances no diptongaron. Y también tiene el sonido de la U francesa. Mirad este cuadro. Mirad cómo en latín tenemos una vocal y luego en begliota tenemos un diptongo. La verdad es que es una evolución vocálica bastante peculiar dentro de las lenguas romances. Luego el plural, por ejemplo, era vocálico, igual que en italiano, en rumano, en algunas lenguas del norte de Italia, como el lombardo, el véneto. O sea, el plural masculino se hacía con una I y el femenino con una E, igual que en italiano. Lo de por qué algunas lenguas romances tienen el plural en S, como el español, y otras tienen el plural con una vocal, como en dálmata o en italiano, ya lo vimos en algunos vídeos. Os dejo uno en la descripción de este vídeo. Otra cosa también muy curiosa es que en principio no palatalizaron la que, ki, ni la ge, gi que teníamos en latín. O sea que ki y ge, gi siguieron pronunciándose así. Ojo, porque aquí parece que hay un poquito de truco. En tiempos más modernos parece que el begliota, no el ragusano, sí que palatalizó delante de sonidos como u, i o la i semiconsonante, la i que tenemos en la palabra tiempo, por ejemplo, en español. Es decir, que si teníamos en latín, por ejemplo, la palabra culum, luego se habría pronunciado cul, o sea, sin palatalizar, pero en tiempos más modernos ya habríamos tenido sol. Probablemente lo mejor que habéis sacado de todos mis vídeos es aprender a decir culo en la variedad begliota de la lengua dálmata. Nunca me lo podréis agradecer lo suficiente. Seguimos. El begliota también conservó las geminadas latinas, o sea, las consonantes dobles, e incluso desarrolló algunas propias, igual que hizo el italiano, pero el begliota no desarrolló tantas como el italiano. Bucca, por ejemplo, en latín pasó a bucca en dálmata, boca. Otra cosa también muy interesante del begliota es que no tiene el sonido de la ñ, igual que pasa en rumano. Es decir, cuando en dálmata vemos escrita una G y una N, se pronuncia como una G y una N. Reino en begliota es reigno. Los verbos. Vamos a ver ahora el presente de indicativo del verbo estudiar. Estudio sería studaio. Estudias, studai. Estudia, studaya. Estudiamos, studuame. Estudiáis, studuate. Y estudian, studaya. Y ahora vamos a ver el inicio de la Declaración de Derechos Humanos en dálmata. Aquí lo tenéis. Ojo, voy a hacer una traducción literal para que veamos las semejanzas. No es una traducción bien hecha. Todas las criaturas humanas son nacidas
libres e iguales en dignidad y derecho. Ellas están dotadas de razón y consciencia, y ellas deben comportarse las unas con las otras en el espíritu de la fraternidad. Y bueno, yo creo ya que con esto es suficiente con el dálmata. Vamos con la última y quizás la que más interese a muchos de vosotros. El romance andalusí. Bueno, tradicionalmente a esta lengua se la ha llamado mozárabe. Al menos yo es como lo aprendí en el colegio, pero la verdad es que este nombre no le pega nada. A mí me enseñaron que el mozárabe era la lengua de los mozárabes, o sea, los cristianos que vivían en Al-Ándalus. Pero la verdad es que esto es una mentira más grande que la Torre de Azkaban. Cuando llegaron los musulmanes, como ya hemos visto, eran pocos, y la mayoría de ellos no eran árabes, eran bereberes, o sea, que hablarían alguna lengua bereber o afroromance. Los que hablaban árabe eran una élite minoritaria. Eso sí, eran la élite, y como ellos eran los que molaban, los demás querían parecerse a ellos para molar también. El proceso de arabización de la península fue poco a poco, no fue de golpe. La gente fue convirtiéndose al Islam y hablando árabe para mejorar su situación social. O sea, para pagar menos impuestos, tener más posibilidades de enriquecerse, en fin, ascender en la escala social. Ojo, esto fue así al menos al principio. Luego sí que es verdad que se buscó una homogeneidad religiosa. Pero para eso todavía falta mucho tiempo. Aunque hubo varias oleadas migratorias desde África y desde otras partes, algunas eran europeas, estas oleadas migratorias siempre fueron minoritarias. Así, hablando en general y sin entrar en muchos detalles, la población de Al-Ándalus eran los mismos hispanorromanos y godos que habían vivido siempre allí y que cuando llegaron los musulmanes pues seguían hablando lo que habían hablado antes. Esto quiere decir que no solo los cristianos hablaban romance, es que la mayoría de la población lo hablaba, fueran judíos, musulmanes o cristianos. Insisto, esto fue así durante los primeros siglos. Y por cierto, otra cosa interesante es que parece que a su lengua la llamaban latinu, o sea, latín. La verdad es que no se comieron mucho la cabeza. La lengua, eso sí, fue perdiendo cada vez más y más hablantes por el prestigio de la lengua árabe. Además, los almorávides y los almohades, cuando conquistaron la península, eran menos permisivos que la primera oleada conquistadora del siglo VIII. Y estos sí que impusieron la arabización y la conversión más a la fuerza que los anteriores. Para el siglo XIII, se supone que ya encontramos una Al-Ándalus prácticamente arabizada e islamizada al completo. Así que en este momento podemos decir que desapareció el romandalusí, el romance andalusí. Bueno, ¿y cómo era esta lengua? Pues era súper interesante. A ver, sé que esto lo digo siempre, pero es que es verdad, es muy interesante todo esto. A ver, como siempre, pues vamos a tener que centrarnos en un registro o habla regional concreta. Porque aunque parezca que la lengua andalusí, igual que había pasado ya con la lengua del reino visigodo, había permanecido sorprendentemente unida, sí que es verdad que había diferencias regionales, como en cualquier lengua viva del mundo. Nos vamos a centrar en el habla del centro y del sur, que son las zonas más importantes desde el punto de vista económico y político del Al-Ándalus. Es decir, que vamos a tener a Toledo y a Córdoba como las ciudades más importantes de cada zona. Toledo, la más importante del centro, y Córdoba, la del sur. Bueno, y de todo Al-Ándalus en general, para los que no seáis de España. Vamos a empezar primero con la fonética. Lo que llama la atención del romance andalusí, que a partir de ahora vamos a llamar andalusí a secas porque es más fácil, ¿vale? Bueno, pues lo que llama la atención del andalusí es que podríamos decir que es una lengua bastante conservadora. Su fonética, al menos en Toledo o en Córdoba, era muy similar a la del protorromance o latín visigodo. Las vocales, por ejemplo, habrían sido las mismas que en época imperial, o sea, las 7 que sigue teniendo el italiano o el gallego. A, E abierta, I, O abierta, U. Luego las consonantes, pues volvemos con la típica polémica que tenemos con todas las lenguas iberorromances, excepto el portugués. ¿Diferenciaba los sonidos B y V? Pues bueno, aquí podemos encontrar de todo. Gente que dice que sí, gente que dice que no, gente que dice que al principio sí pero luego ya no, gente que dice que al principio no, pero luego ya sí, gente que dice que en Toledo y Córdoba no, pero que en la zona de Portugal sí, un jaleo. Nosotros vamos a poner que sí diferenciaban porque es lo que pone en el libro que estamos usando y ya está. Otros sonidos que tenía el andalusí que para nosotros quizás suenan un poco extraños es, por ejemplo, que en ese momento también tenían otras lenguas romances peninsulares, castellano, por ejemplo con la palabra cinco, que era 5. Y también tenían el sonido z, como en mesurado. También tenemos los sonidos sh y z, como en eshien, que sería salían, o en yela, que sería sela, o sea, esa mezcla de pronombres. Yeladí sería como seladí. Estos sonidos también eran comunes en las lenguas romances vecinas en este momento, aunque z parece que era poco frecuente. Y también tendríamos el sonido qué daño, que aunque no es nuestro fonema actual en español, el nuestro es... Pues como acabáis de ver con mi ejemplificación, es un sonido bastante común en el centro norte de España. Este sonido sería el uvular, o sea, un poco se acercaría al sonido de la R francesa. Y es prácticamente el que hago yo siempre. Y este sonido sería el velar, que sería, digamos, más suave, como...
que a mí pues me sale poco. Una cosa curiosa es que no sabemos si las vocales finales se perdían o no, porque hay testimonios que nos dicen que sí se perdían y otros que nos dicen que no se perdían. Parece que lo más común es que sí se conservaran, pero bueno, ahí tenéis el dato. Luego, ¿el plural cómo se hacía? ¿Con S o con vocal como vimos con el dálmata? Pues con S. Y una cosa muy curiosa es que en la forma femenina, cuando se le añadía esa S, la vocal A se cerraba en E. Así que el plural femenino sería es. Y esto es algo que pasa en asturleonés y en algunas variedades del catalán valenciano. Pero tranquilos, que ya os veo venir algunos catalanoparlantes, he dicho que esto pasa en algunas variedades del catalán valenciano. En el estándar de Barcelona no se leería es, sino as, más o menos. Luego, los artículos, por ejemplo, tenían dos formas, una con L y otra sin L, pero no sabemos exactamente si era una diferencia social, regional o de qué tipo. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en el masculino singular, el, li, o. Y mirad qué curioso, aquí por ejemplo hay otro artículo más. Es decir, que encontramos testimonios con los tres artículos. Había vacilación entre los tres, pero repito, no sabemos quién o en qué contexto se usaba cada uno. Los artículos en masculino plural eran les, os, en femenino singular la, a, y en femenino plural las, as. Y entre los verbos hay una cosa que me mola mucho, y es que se mantiene la terminación consonántica de la tercera persona como en latín, pero sonorizada, o sea, que en vez de tener una T, tenemos una D. Ella, llevat. Además, los infinitivos no perdieron esa E final como sí pasó en español, pero esa E cambió a una I. Por ejemplo, el infinitivo de llevar es llevari. Y vamos a ver el presente de indicativo de este mismo verbo. Eu llevu, tú llevas, elli, ella llevat, nos llevamu, vos llevas, elles, ellas llevan. Ah, y seguro que ese vos llevas les suena a muchos latinoamericanos, ¿no? Y es que es posible que haya sufrido el mismo proceso de cambio que en el español voseante. Voseante también de verbo, no solo de pronombre, que hay muchos tipos de voseo. La verdad es que una cosa súper interesante de esta lengua es que tiene muchas cosas en común con el navarro-aragonés medieval. Pero de eso ya hablaremos en el vídeo del aragonés, que va a llegar, os lo prometo. Jurassic Park, ¿quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!